Lamentablemente no tenemos capacidad de intercambiar ideas y comentarios, pero pues les voy a pedir que tomen nota de algunos elementos que consideren ustedes importantes o bien que tomen una captura de pantalla, ¿verdad? Para que puedan tener un material de referencia más adelante. Entonces, en este momento ya iniciamos a compartir, ¿verdad? Y veremos la información que les he preparado. Estamos en la sesión de la semana 8. La sesión de la semana 7 está ahí en nuestro correo. Está fraccionada en función de las interrupciones que nos ha dado la plataforma. Pero insisto, si esto ocurriera nuevamente, yo me incorporo a la clase. Veremos entonces el tema de medición de diámetros dentro del curso de aprovechamiento forestal y gasometría, que ese es el objetivo precisamente, ¿verdad? Conocer sobre esto, sobre la medición del diámetro. Por las características en cuanto al punto en que tomamos la información, se conoce como diámetro a la altura del pecho, ¿verdad? El diámetro a la altura del pecho pues va a variar en función de nuestra altura, de nuestro desarrollo corporal, de nuestra evaluación física o evolución física. Sin embargo, estas condiciones han motivado a establecer un estándar, un estándar que permita realmente definir el punto exacto en donde debemos tomar la información. Y este diámetro es el que se conoce como DAP. Así que solo voy a interrumpir un momento para afinar el sonido. Muy bien, esto lo hago con el objeto de poder estar enterado de cuando hay un aviso de la plataforma, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué nos interesa en esta clase? Bueno, pues conocer un poco sobre la medición de diámetros. Pero antes de arrancar con la definición de diámetro, veamos cómo es que llegamos a este punto, al punto de obtener información sobre el diámetro y particularmente de los fustes de árboles para poder desarrollar un inventario forestal que nos permita obtener bienes del bosque. Y en este caso, pues hablaremos de la circunferencia. Y aquí tenemos una imagen en lo que hay una señalización de los elementos de una circunferencia. En primer lugar, vamos a encontrar el radio. Ya verán, o como ustedes conocen, pues el radio es la línea recta que surge desde uno de los extremos del radio del círculo o de la circunferencia hasta el centro. Luego el diámetro, pues será una línea que atraviesa completamente la circunferencia pasando por el centro. Tenemos otro elemento que es la cuerda, el arco, la recta tangente, ¿verdad? La recta secante, y eso es lo que nos va a definir los elementos de la circunferencia. ¿Qué elementos o con qué elementos de la circunferencia se trabajan los diámetros en la medición o en la toma de datos para la elaboración de un inventario forestal? Pues diríamos que dos, el diámetro y el radio, ¿verdad? Ya veremos cómo se toman sus medidas. Cuando hablamos de los elementos de la circunferencia, pues el primero que vamos a mencionar es el centro. Y el centro no es más que el punto medio de la circunferencia. Y va a estar ubicado literalmente en el centro, ¿verdad? De la figura que nos marque la circunferencia. Esta es una distancia equidistante de todos los demás puntos de la línea trazada que conforma la circunferencia. Recuérdense que la línea no es más que una sucesión de puntos. Y entonces la línea que
que delimita la circunferencia, pues también es una sucesión de puntos. Y entonces la línea o la distancia equidistante desde cualquiera de los puntos que limitan la circunferencia hacia el punto medio, pues se definirá como el centro, ¿verdad? El punto a donde llega esta línea equidistante. Sobre el centro de una circunferencia, entonces ya vamos a poder trazar infinidad de líneas que nos van a permitir establecer las propiedades y delimitar algunos segmentos. Esto con el objeto de efectuar mediciones tanto de longitudes como de ángulos o de algunas equivalencias. Pero entonces el centro va a ser el punto medio de la circunferencia. Luego tenemos el radio. Y el radio, como ya lo habíamos definido, pues no va a ser más que una recta que se va a originar en un punto de la línea que delimita la circunferencia hacia el centro, ¿verdad? Esta línea se denominará radio y es el elemento básico de cualquier círculo y circunferencia. Pues esta línea nos sirve para calcular otras magnitudes como la superficie, ¿verdad? Y particularmente en este caso, en el que vamos a determinar áreas como un elemento para el establecimiento de volúmenes en función de los datos que obtengamos de un inventario forestal. Vamos a trazar diferentes líneas, ¿verdad? Pero todas las líneas que tracemos van a pasar por el centro. Y estas líneas que pasen por el centro van a tener la misma longitud. Hay una forma de calcular el radio, ¿verdad? Que corresponda a cualquier circunferencia, independientemente de su tamaño. Y esa es una de las primeras ecuaciones que ustedes tendrían que tener al ir elaborando su formulario de ecuaciones para la realización de inventarios forestales. Y esta ecuación nos define que la radio o el radio de una circunferencia va a corresponder a su perímetro dividido dentro de 2. Es decir, y esto va a estar multiplicado por pi. Entonces, vamos a encontrar el radio en función de una razón entre perímetro y 2 veces pi. Entonces, nuestra ecuación es radio va a ser igual a perímetro dividido 2 por pi cuadrado. Y esto va a ser equivalente a la mitad del diámetro. Es decir, que si nosotros queremos conocer el diámetro a partir del radio, pues tendríamos que multiplicar la razón perímetro dividido 2 veces pi por 2. ¿Verdad? Ok. Y lo anterior nos define el diámetro. Vamos a ver de nuevo la imagen, ¿verdad? Entonces el diámetro arranca desde un punto cualquiera de la línea que delimita la circunferencia, pasando por el centro hasta el otro extremo. Entonces, el diámetro no va a ser más que un segmento que va a unir dos puntos de la circunferencia, pero necesariamente pasando por el centro. Entonces, vamos a decir que el diámetro no es más que la línea media que divide a una circunferencia en partes iguales, en dos partes iguales. Vamos a poder trazar infinidad de líneas, muchas líneas. Si pasan por el centro, ¿sí? Estas líneas, entonces lo que nos van a estar definiendo es el diámetro. ¿Verdad? El valor del diámetro, entonces, como lo mencionábamos anteriormente, no es más que 2 veces el radio. Y si el radio es igual a la razón del perímetro por 2pi, pues esta razón la multiplicamos por 2 y vamos a obtener nuestro diámetro. Luego ya vienen otras líneas que muy escasamente las vamos a utilizar en la determinación de los volúmenes producto de un inventario forestal, y esta es la cuerda. Y la cuerda no es más que una línea que va a unir dos puntos, cualquiera de la circunferencia, pero sin pasar por el centro, ¿verdad? Entonces, no va a estar sujeto a ninguna condición
como en el caso del diámetro, que la línea debe pasar exactamente por el centro. Aquí la cuerda la podemos trazar en cualquiera de las dos líneas, permítanme, porque ya tenemos la primera interrupción y ahora sí escuché sonido y nos quedamos en la llamada. Muy bien. Continuamos. Este sonido lo vamos a estar escuchando y es que nos piden constantemente que ratifiquemos y nos quedamos en la llamada. Me llevo a concentrar de tal manera que no escucho el sonido y ahí nos perdemos. Pero si eso sucede, yo me vuelvo a conectar. Muy bien, entonces decíamos que la cuerda no va a ser más que una línea que no va a estar sujeta a ninguna condición, como es en el caso del diámetro, ¿verdad? Pero sí, siempre va a tocar dos puntos de la línea que delimita la circunferencia. Entonces, a eso se refiere la cuerda. Tengamos presente lo que es la secante, ¿verdad? Y lo que es la tangente. De igual manera, lo que es el arco, porque veremos cuáles son las definiciones. En el caso de la recta secante, no va a ser más que una línea que va a dividir la circunferencia en dos puntos. A diferencia del radio, del diámetro o la cuerda, esta línea o la recta secante únicamente va a tocar la circunferencia cortándola, es decir, la atraviesa, no toca sus extremos, sino que totalmente la corta. La palabra secante viene del latín secare, que significa cortar. Entonces, la recta secante es una línea que atraviesa la circunferencia totalmente, es decir, no toca únicamente sus extremos, sino que la atraviesa, la corta de manera literal. Y la tangente, pues no va a ser más que una línea que se va a trazar y va a estar perpendicular al radio, ¿verdad? Entonces, y va a ser el único punto que la línea va a tocar, la circunferencia, ¿verdad? A esta línea se le va a denominar tangente. En este caso, la tangente va a ser importante para nosotros por cuanto que en algunas ocasiones vamos a medir el diámetro, la altura del pecho con un instrumento que se conoce forcípula, se conoce como forcípula, y entonces lo que hace la forcípula es formar o encerrar el fuste entre dos tangentes, ¿verdad? Entre dos líneas tangentes. Esta línea siempre va a estar en el exterior, ¿verdad? No tengo aquí a la mano si este fuera nuestro fuste, entonces la tangente pues va a ser la línea que toca la tangente, que toca la circunferencia, pero por fuera. En el caso de la forcípula, que es un instrumento que tiene dos brazos, entonces pues el fuste del árbol estará recibiendo o señalándose dos tangentes con este instrumento. Como lo repito, estas líneas o estas rectas van a tocar el exterior de la circunferencia. En el caso del fuste de un árbol, si nos imaginamos la circunferencia o parte del fuste, pues ahí van a pasar las líneas, ¿verdad? La longitud puede ser variable, puede ser tan corta. Lo importante es que toque un punto de la línea que limita la circunferencia. Y luego está el arco, ¿verdad? Que no es más que una porción de la línea que delimita la circunferencia. Y esto, pues, generalmente ocurre en algún tipo de mediciones, ¿verdad? Cuando hacemos prácticas silviculturales, y esto se conoce como arco, ¿verdad? Aquí van a haber dos puntos, el centro y los dos lugares que tocan la circunferencia. Ahora sí, ya podemos, visto lo anterior, esos elementos, particularmente radio, diámetro y secante, o tangente, perdón. Entonces ya vamos a poder hablar del diámetro, ¿verdad? En este caso vamos a hablar del diámetro de un cilindro, ¿verdad? Porque, como lo vamos a ver más adelante, pues el diámetro juega un papel importante para poder establecer los volúmenes a aprovechar. Y es uno de los datos que tomamos en un inventario forestal. Entonces, cuando hablamos de
Diámetro, pues hay algunas consideraciones. Y para esto, repito, el concepto de radio, aquí lo tenemos en el círculo del lado izquierdo, ¿verdad? Si trazamos una línea del centro del círculo hacia la línea que delimita la circunferencia, entonces lo que estamos trazando es el radio. Si la línea que trazamos toca 2 puntos de la línea que limita la circunferencia y esta línea pasa por el centro, entonces estaremos hablando de diámetro. Y si lo que trazamos es una línea alrededor de la línea que delimita la circunferencia, entonces estaremos hablando del perímetro. Pues son 3 elementos que nos van a ser muy útiles para los cálculos que van a derivar en todo el proceso de un aprovechamiento forestal. ¿Cómo obtenemos el diámetro? Bueno, y aquí, ojo, esta sería la segunda ecuación que ustedes tendrían que anotar y que nos dice que el diámetro va a ser igual al perímetro, ¿sí? Dividido pi. Esta es una constante cuyo valor es igual a 3.14. Esto lo completamos con 2 cifras decimales más y entonces decimos que el diámetro va a ser igual al perímetro dividido entre pi, siendo el valor de pi 3.1416. Este es un número fraccionario hacia el infinito, pero con fines de cálculo, nosotros únicamente utilizamos 4 cifras decimales y esa es 1416. Para nosotros entonces el número pi equivale a 3.1416. ¿Cómo obtenemos el diámetro? Repito, dividiendo el perímetro, ¿sí?, entre 3.1416. ¿Cómo vamos a calcular el diámetro? Ya lo señalábamos, va a ser igual a el perímetro dividido pi, en principio. Y esto se va a leer que el diámetro es igual al perímetro dividido pi. Así es como se lee este símbolo, pi. Y el diámetro, recuérdense que es eh, la línea que atraviesa, pasando por el centro, un círculo. Y el perímetro es la línea que rodea, ¿verdad? Perímetro va a ser la línea que rodea, pues eh, pues un fuste, en este caso, que nuestro interés son los árboles. Y tal y como les mencionaba, pi pues va a ser un signo que equivale hacia el infinito 3.1416, en este caso 3.141592. Como vamos a trabajar únicamente con 4 decimales, pues entonces el 5 lo aproximamos a 6 y el número nos quedará como 3.1416. Vamos a trabajar con 4 decimales. Sin embargo, si nosotros trabajamos en hojas electrónicas, Excel, por ejemplo, entonces podemos trabajar pi con todos sus decimales. Esto, pues, obviamente nos dará un resultado mucho más exacto. Aunque en la celda nosotros, o aunque en la celda nosotros hayamos configurado solo para que nos muestre 2 decimales, ¿verdad? Pero igual si trabajamos con una calculadora, las calculadoras van a estar programadas para tener 8, 10, 12 o 14 dígitos y entonces a mayor cantidad de dígitos, pues mayor exactitud va a ser en el resultado. Pero si alguien no quiere trabajar eso, van a ser 4 cifras decimales las que vamos a utilizar, que son 3.1416. Recapitulo, entonces el diámetro va a ser igual a pi, igual a perímetro dividido pi. Aquí tenemos un ejemplo. Y nos dicen que si sabemos que el perímetro es de 25.12 centímetros, vamos a trabajar siempre en centímetros, ¿verdad? El sistema métrico decimal, ¿verdad? No el inglés, sistema métrico decimal, aunque ya en la práctica pues aplicamos medidas como
pies tablares, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces en este ejemplo nos dicen que si vamos a tener un perímetro de 25.12, y aquí tenemos el ejemplo, ¿eh? El perímetro, recuérdense, es la línea que delimita la circunferencia, y queremos calcular el diámetro, pues entonces será simple. Vamos a dividir el perímetro dentro de pi, es decir, 25.12 entre 3.14. Si ustedes tienen a la mano una calculadora, dividan el perímetro, dividan 25.12 o 25,12, que ahora se acostumbra a usar coma en lugar de punto, pero es un número fraccionario, un número decimal. 25.12 dividido entre 3.14 les dará un resultado, y si lo dividen entre 3.1416, pues les dará un resultado más real, más aproximado. Y si no lo da, pues nosotros podemos aproximar. El resultado entonces de dividir 25 centésimas entre 3 enteros con 14 centésimas, pues nos dará como producto que el diámetro es 8. Pero hagamos el ejercicio dividiéndolo entre 3.1416. Entonces nos dará 7.99, que al aproximarlo, pues el resultado va a ser 8. ¿Está comprendida esta parte? ¿Cómo es que podemos calcular el diámetro? Calculando el perímetro, ¿verdad? Entonces, si esto lo hacemos a una altura de 1.30 metros, entonces estaremos diciendo que el diámetro que estamos midiendo es un diámetro a la altura del pecho. Pero aquí tenemos este ejemplo. Un dato importante dentro de este proceso de cálculo es que podemos conocer el área. En determinado momento obtuvimos un dato, hicimos las operaciones matemáticas correspondientes y le pedimos a alguien que nos verifique el diámetro, ¿verdad? A nuestro asistente, o en el caso de que nosotros seamos los asistentes. Y decimos, mire, hágame la campaña, yo conozco el área de estos fustes, sin embargo me interesa conocer el diámetro. Y entonces, para conocer el diámetro, aplicamos una ecuación. Esta sería la tercera ecuación de su formulario, que nos dice que el diámetro va a ser igual al producto de la raíz cuadrada del área dividido pi. Y aquí, como les digo, partimos de que conocemos el área, ¿verdad? Entonces aquí hagamos el ejemplo. Tenemos un ejemplo, nos dice, si el área del círculo es de 25 centímetros cuadrados, este 2 tendría que estar arriba, ¿ya? De 25 centímetros cuadrados, porque recuérdense que el área lo estamos trabajando en 2 dimensiones, y al trabajarla en 2 dimensiones, entonces, pues la elevamos al cuadrado. Y entonces, si el área que conocemos es de 25 metros cuadrados y queremos obtener el diámetro, entonces procedemos a utilizar nuestra ecuación. En lugar de A, colocaríamos 25, hacemos la razón entre pi, obtenemos la raíz cuadrada y entonces nos dará el diámetro. Si hacemos esa operación, es decir, el área del círculo es 25, lo dividimos dentro de pi, a esto obtenemos la raíz cuadrada, ¿verdad? Que va a ser equivalente a 2.86. Y entonces, si nos interesa el diámetro, pues lo multiplicamos por 2 y diremos que el diámetro va a ser de 5,64 centímetros. Les voy a dar 30 segundos para que lo puedan anotar en su libreta y verifiquen ustedes las operaciones. Si alguno de ustedes da un resultado distinto, me lo hace saber en nuestro espacio de correo electrónico. Dividimos 25 dentro de pi.
A esto le sacamos raíz cuadrada y al resultado lo multiplicamos por 2. Este será nuestro dato del diámetro. Veamos esto. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de perímetro y área y ahora veremos cómo encontrar el radio o el diámetro de una circunferencia cuando conocemos su área. Y pues aquí tenemos el dibujo de una circunferencia. Acordémonos que, bueno, esta es la circunferencia, aquí está su centro. Acordémonos que si medimos cualquier distancia desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, esa distancia se llama radio, ¿sí? Entonces lo que vamos a encontrar en este ejercicio es cuánto mide el radio de la circunferencia. Si en este caso, vamos a hacer dos ejemplos, si en este caso se conoce el área que mide 15 metros cuadrados. Entonces, para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula que me permite encontrar el área. Ya sé que la conocemos, pero esa es la fórmula que vamos a utilizar. Sí, acordémonos que el área de la circunferencia se encuentra utilizando la fórmula pi por el radio elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué vamos a utilizar esta fórmula? Porque acordémonos que siempre se puede utilizar una fórmula cuando conocemos todo excepto una letra, ¿sí? En este caso, miren, ya conocemos el área, ya conocemos el número pi, acordémonos que el número pi, voy a escribirlo por acá, el número pi es un número racional, que es el número generalmente uno dice que es 3,1416, ¿sí? Aunque la verdad es 3,14159, ¿no? Pero lo más usado es decir que el número pi es 3,1416 o algunos profesores simplemente dicen que es 3,14, ¿sí? Eso depende de la exactitud del ejercicio, como queramos colocar el valor de pi. Es más, si en su calculadora tienen el número pi, o sea, este símbolo, es mejor utilizarlo para que nos dé el resultado más exacto. Pero bueno, en esta fórmula conocemos el área, que es 15 metros cuadrados, conocemos pi, que es 3,1416, y lo único que no conocemos es el radio, ¿sí? Entonces, por eso nos sirve para encontrar el radio de la circunferencia. Muy bien, entonces esta es la tercera ecuación que tendrían que tener ustedes en su formulario, ¿verdad? En este caso, pues como les decía, estamos o conocemos el área y necesitamos encontrar el diámetro, pero previo a encontrar el diámetro, pues vamos a operar o a determinar cuál es el radio. Y ustedes saben ya que 2 veces el radio, pues nos va a dar el diámetro. ¿Cómo se hace? Pues simplemente en esta formulita despejamos el radio, ¿sí? O sea, debemos quitar este pi, pasarlo para el otro lado y debemos pasar este cuadrado, pasarlo para el otro lado. Entonces, ¿cómo se pasa? Aquí dice pi, ese pi está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me quedaría área dividida en pi es igual a radio al cuadrado. Pero como queremos saber cuánto mide el radio, entonces debemos quitarle ese cuadrado. ¿Cómo se quita el cuadrado? Sacando raíz cuadrada. Obviamente al otro lado de la igualdad también sacamos raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque esa raíz se elimina con el cuadrado y nos queda simplemente que la raíz cuadrada del área dividido en pi es igual al radio. Entonces, esta es la formulita que vamos a utilizar. Pero como la idea no es que se aprendan tantas fórmulas, por eso les explico. Simplemente tenemos que sabernos la fórmula del área de la circunferencia y ya podemos hallar el radio, ¿no? Aquí la voy a copiar como para tenerla en cuenta. Voy a copiarla al contrario, ¿no? Que el radio es igual a la raíz cuadrada del área dividido en pi. Y ahora sí podemos empezar. Entonces, simplemente reemplazamos en esta fórmula. Entonces colocamos radio es igual a la raíz cuadrada de el área, que en este caso el área de esta circunferencia mide, o de este círculo mide 15 metros cuadrados, dividido en el número pi, que es 3,1416, ese nunca va a cambiar. Y simplemente esta operación la hacemos en la calculadora. Y entonces escribimos que el radio es igual y esta operación da 2,18 y metros al cuadrado. La raíz cuadrada de metros al cuadrado es metros. Muy bien, esto último es de suma importancia, es decir, las dimensionales en que estamos trabajando son metros cuadrados. Sin embargo,
como el radio es una medida en una dimensión, entonces los metros cuadrados por el cálculo de la ecuación nos quedará como metros. Pero esto es importante tener en cuenta. No es únicamente operar la cifra numérica, sino que también debemos operar las dimensionales, que en este caso son metros. Si a ustedes en su calculadora no les da este resultado, es porque deben tener mucho cuidado al hacer la operación. Siempre primero se hace la división. 15 dividido en 3,1416 y a ese resultado le sacamos raíz cuadrada. Porque algunas veces si ustedes escriben en su calculadora raíz cuadrada de 15 dividido en 3,16, 1416, la calculadora va a tomar como que la raíz cuadrada solamente va para el 15, pero no para el 3,1416. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decirles, primero hacemos la división y a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada. Aquí yo dejé dos. Muy bien, voy a darles 30 segundos para que verifiquen esa operación con su calculadora, por favor. Bueno, ustedes tendrían que chequear. Lamentablemente no vamos a poder verificar a quienes les dio el mismo resultado, pero posiblemente a algunos no les dio el mismo resultado y era lo que nos explicaba el expositor. Primero, es decir, si estamos trabajando en nuestra calculadora, dividimos 15 entre 3,1416. Hagámoslo. Dividimos 15 entre 3,1416. Para conocer el resultado, pues le damos o presionamos el signo igual en nuestra calculadora para que nos dé el resultado de la división entre 15 o de 15 entre 3,1416. Presionamos el signo igual. Y únicamente después de haber presionado el signo igual, entonces a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada. Entonces nos tendrá que dar el resultado que aparece en la exposición. Pero si lo hacemos todo en conjunto, 15 dividido entre 3,1416 y sin presionar el signo igual, pedimos la raíz cuadrada, el resultado va a ser diferente. 2,18 porque no me gusta dejar más cifras decimales, pero vuelvo a decirles, dependiendo de lo exacto que ustedes quieran el resultado, pueden colocar más cifras decimales. Aunque nosotros en las operaciones que vamos a hacer, pues vamos a utilizar 2 cifras decimales. Sin embargo, si hacemos nuestras operaciones en una hoja, o si hacemos nuestros cálculos en una hoja electrónica, en Excel, por ejemplo, entonces tenemos la suerte de que esta hoja electrónica está configurada para operar con todos los decimales. Y entonces vamos a tener un dato súper exacto. Pero nosotros podemos configurar nuestra celda para que únicamente nos dé 2 decimales. Y entonces la hoja electrónica nos hace la aproximación, ¿verdad? Ahora, en este video queremos aprender cómo encontrar el radio, pero también el diámetro. Acordémonos que si yo aquí trazo otro radio, o sea, Me imagino que ustedes anotaron en su cuaderno este ejercicio porque vale la pena tenerlo a la mano. Y nos decían que vamos a dividir 15 entre pi, ¿sí? Y a eso le vamos a obtener raíz cuadrada. Entonces es importante que ustedes tengan esto anotado para poder hacer sus recapitulaciones del contenido más adelante. Y ahora, obtenido el radio, pues vamos a encontrar el diámetro.
Ya tracé un radio, pero el radio puedo trazarlo para cualquier lugar de la circunferencia. Entonces, si yo trazo este otro radio, ¿sí? O sea, la distancia desde aquí hasta aquí sería otro radio. Acordémonos que la distancia desde un punto hasta el otro de la circunferencia, pasando por el centro, toda esa distancia se llama diámetro. O sea, el diámetro es igual a 2 radios. Como ya sé que el radio mide 2,18, pues el diámetro es el doble. Entonces el diámetro sería multiplicar 2 por este número, 2,18 metros, y eso me da 4,36 metros, ¿sí? Siempre va a ser el doble, o sea, se multiplica por 2. Acordémonos que el radio y el diámetro siempre dan en unidades lineales, o sea, metros elevado a la 1, ¿sí? Entonces, si conocemos que el área es metros cuadrados, el resultado siempre aquí nos va a dar en metros. O si el área es en centímetros cuadrados, el resultado va a ser en centímetros. Muy bien, ojo con esto, porque en el momento de realizar una evaluación por la modalidad en que se hacen las evaluaciones, eh, pues se les pedirá que encuentren o que señalen cuál es el diámetro, ya sea en función de centímetros o en metros. Y entonces para ustedes poder responder tendrán que hacer manualmente sus cálculos, ¿verdad? Porque, como les digo, por la modalidad que nosotros tenemos en las evaluaciones, pues ustedes solo contestan afirmativo o negativo o subrayando. Pero para tener la certeza de que el dato es exacto, entonces van a tener que hacer sus cálculos en hoja por separado, ¿no? Pero ojo con esto. Y como bien nos lo explicaban al término de la exposición, debemos verificar las dimensionales, es decir, qué dimensionales estamos usando. Vamos a trabajar en el sistema métrico decimal. Sin embargo, los datos pueden presentarse en metros o en centímetros. Generalmente, cuando nosotros hacemos una medición de diámetros, pues la medición se hace en centímetros. Pero si tenemos la habilidad, pues de una vez podemos dar el resultado en metros. Por ejemplo, si yo mido un diámetro, o mejor dicho, un perímetro, porque eso es lo que podría hacer con una cinta métrica, ¿no? Si yo utilizo una cinta métrica, lo que voy a estar midiendo es el perímetro. Ya sabemos que para encontrar el diámetro, pues este perímetro tendríamos que dividir dentro de pi. Pero las cintas métricas generalmente están en centímetros, ¿verdad? Aunque podemos encontrar fustes de más de 1 metro, todavía encontramos fustes de esas dimensiones. Entonces, sí podemos dar el resultado en metros, ¿verdad? Pero si los diámetros fueran inferiores a 100 centímetros o a 1 metro, entonces el resultado lo tendremos que reportar en centímetros o en su equivalente en metros. Entonces, si conocemos que el área es metros cuadrados, el resultado siempre aquí nos va a dar en metros. O si el área es en centímetros cuadrados, el resultado va a ser en centímetros. Pero ahora vamos a realizar este otro ejercicio porque es muy probable que de pronto a ustedes les digan el área en forma de fracción. Simplemente lo único que hacemos es realizar esa división, porque miren que aquí dice que el área es 5/4 de metro cuadrado, o sea, 5 dividido en 4. Entonces, lo único que voy a hacer es escribir ese 5/4 en forma de decimal y ya. 5 dividido en 4, eso es 1,25 metros cuadrados. Y teniéndolo en forma decimal, pues es más fácil de resolver. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula. Entonces radio es igual a raíz cuadrada del área, que es 1,25 metros cuadrados, sobre el número pi, que es 3,1416. Y hacemos esa operación en la calculadora y eso nos da 0,63. Como estaba en metros cuadrados, pues el resultado va a ser en metros, porque al sacar la raíz cuadrada se elimina el cuadrado, ¿no? Muy bien, entonces, como ven, esto es una operación de matemática básica. Para que ustedes lo verifiquen, les voy a dar nuevamente 30 segundos para que hagan sus cálculos ahí en la libreta o en
cuaderno que tengan para tomar sus referencias. Por favor, hagan este ejercicio, ¿verdad? Repito, al dividir 1.25 entre 3.1416, les presionan el signo igual y solamente después de haber presionado el signo igual, sacan la raíz cuadrada para que les dé el dato similar. Muy bien, 30 segundos entonces para que verifiquen esta operación. En lo que ustedes verifican, yo veré si me mantengo conectado. Muy bien, estamos conectados todavía, entonces vamos a continuar. Esto es el radio. ¿El diámetro cuánto es? Simplemente el diámetro es el doble del radio, o sea, 2 por 0,63, que eso es 1,26 metros. Y con esto termino mi segundo ejemplo. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio. Por favor, tomen nota. Vamos a tener 1 minuto para resolverlo. Van a resolver estos dos ejercicios. El primero, el área es 52,4 metros cuadrados y en el segundo, el área que es de 1 centímetro cuadrado. Aquí está la formulita y la respuesta va a aparecer en 3. 1 minuto. La respuesta va a aparecer en 1 minuto. Así que hagan el ejercicio, por favor, ahí en su libreta o cuaderno de notas. Muy bien. 2, 1. Aquí prácticamente lo único que hay que tener cuidado es en la operación con la calculadora, ¿no? Porque la fórmula es muy sencilla de aplicar. Muy bien, entonces ahí tenemos los resultados. Que el radio es área dividido en pi y esta operación da 4,08 metros. Bueno, en lo otro que hay que tener cuidado es que el radio da en unidades lineales, metros elevado a la 1 y metros, ¿no? Y aquí pues lo mismo, ¿no? 0,56 centímetros y el diámetro sería el doble, que es 1,12 centímetros. Muy bien. Entonces, como ustedes observaron, pues ahí tenemos otra de las ecuaciones que nos van a servir para ir haciendo nuestros cálculos y poder tener datos para elaborar nuestro inventario forestal. Ahora nos referiremos a lo que nos interesa, cuáles son los diámetros en los inventarios forestales. Veamos. La medición del TAP. Para calcular la productividad del árbol se realiza en 3 sencillos pasos. Para empezar, acérquese al árbol, mida la altura de su pecho y lleve esa misma altura hasta el tronco del árbol. Las maromas no son necesarias. Es a la altura de su pecho, no el del árbol. Muy bien. Ahora haga una marca en el tronco del árbol. Por último, realice la medición del diámetro del tronco a esa altura.
con la ayuda de una cinta métrica. El resultado es el TAP, diámetro a la altura del pecho. Muy bien, una manera simple, ¿verdad?, de tomar la medida. Claro que hay variantes en función de cómo es que encontremos nosotros los fustes, ¿verdad? En una plantación, pues los fustes van a ser totalmente redondos, sobre todo si hemos escogido realizar la plantación clonando al mejor espécimen, al mejor individuo, ¿verdad? Pero generalmente en una plantación los fustes van a ser redondos. Esto va a variar en los bosques tropicales, en donde los fustes no siempre o muy difícilmente van a ser totalmente redondos. Y entonces, pues habrá que tomar otras formas de medición. Lo que tenemos en la imagen al lado izquierdo, pues es un cedro, ¿verdad? Y si ustedes ven ahí el fuste, pues presenta algunas irregularidades, en tanto que en la figura de la esquina inferior derecha, pues diríamos que es una conífera, ¿verdad? Un diámetro más redondo. Y esto si nos encontramos en un terreno plano, pues sería lo ideal, ¿verdad? Todos los terrenos, todas las áreas son de vocación forestal, todas. En Guatemala se comete el error desde mi punto de vista de decir que las áreas forestales son únicamente las áreas marginales, es decir, aquellas arriba o de más del 5% de pendiente, ¿no? Si nosotros podemos establecer una plantación en un terreno plano, pues habría que hacerlo, como sucede aquí en Petén. Tenemos plantaciones de teca, por ejemplo, en terrenos totalmente planos o al menos con pendientes entre el 0 y el 5%, ¿verdad? Pero como no siempre es así, los bosques del altiplano hay pendientes fuertes, entonces se toman algunos pasos especiales. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para poder realizar las mediciones de los diámetros de los fustes que nos interesan? Es decir, de aquellos fustes que han sido previamente calificados por sus características, sus diámetros mínimos de corta, o si estamos realizando el inventario de todos los árboles que encontremos en el área que vamos a aprovechar. Entonces vamos a utilizar instrumentos. El que más comúnmente se utiliza es la cinta métrica, que es una cinta como la que usan los sastres y las costureras, ¿verdad? Generalmente son de fibra de vidrio, de material flexible, y están calibradas en centímetros, ¿verdad? Generalmente no hay dimensiones más allá de 1 metro. Entonces, generalmente tienen esa longitud de 1 metro y están calibradas en centímetros. Entonces, vamos a tener este primer instrumento, esta primera cinta, se conoce como cinta métrica, que es la que más comúnmente se utiliza. Si los recursos nos dan para tener una forcípula, aquí lo que les presento es una forcípula, esa es una forcípula digital, que aunque tiene un brazo, no se ve totalmente en la imagen, pero esos tienen un brazo calibrado, pero aunque tienen un brazo calibrado, pues también tienen una pantalla que nos da el diámetro exacto. Estos dos brazos de la forcípula es lo que yo les señalaba anteriormente, que señalan líneas tangenciales al fuste, ¿verdad? Y nos permiten hacer la lectura del diámetro directamente. Es decir, que aquí no vamos a medir circunferencia o perímetro, sino que vamos a medir directamente el diámetro. Con la cinta métrica lo que medimos es el perímetro o la circunferencia, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar aquellas primeras ecuaciones que vimos. Y luego tenemos una cinta métrica. Estas generalmente son de metal. Esta cinta métrica, si tenemos mucha práctica, también nos va a permitir medir el diámetro en centímetros, ¿verdad? Una lectura directa, ¿verdad? Imaginándonos líneas tangenciales al fuste. Y si no llevamos prevista una vara que mida 1,30 metros, que es a la altura donde vamos a tomar los datos, entonces esta cinta métrica nos permite tomar esa medida de 1,30.
pero resulta mucho más práctico si ya llevamos una vara que mida, que tenga estas medidas, porque entonces únicamente las colocamos al pie del fuste del árbol y ahí podemos estimar, ¿verdad? Y luego tenemos esta cinta corinta, esta es una cinta diamétrica, y esta cinta diamétrica, a pesar de que se coloca alrededor del fuste, nos da directamente la lectura del diámetro. Entonces aquí tenemos 4 instrumentos que vamos a poder utilizar para tomar datos que nos permitan establecer el diámetro a la altura del pecho, ¿verdad? Que como les comenté anteriormente, pues se ha normado que esta medida se tome a 1.30 metros del suelo. Y ya en materia, hablando del diámetro a la altura del pecho, cuyas siglas son DAP o el DAP, ¿verdad? Se nos dice que esta no es más que una medida que va a proporcionar datos sobre el crecimiento secundario del árbol, es decir, en grosor. Acuérdense que el árbol tiene 2 crecimientos, en altura y en grosor. Entonces, en este caso nos ocupamos de medir el diámetro, y el diámetro no es más que el crecimiento, el desarrollo del árbol en grosor, ¿verdad? Y esto va a estar en función del tipo de bosque que tengamos. En un bosque con una alta diversidad de especies, pues posiblemente no va a haber un desarrollo del fuste de una especie como el que nosotros quisiéramos, porque se va a desarrollar una competencia particularmente en nutrición, ¿verdad? Porque van a haber especies cercanas que van a competir por los alimentos. En un bosque, eso ocurre en un bosque tropical, en un bosque de clima templado o de clima frío, si hay una alta densidad de individuos, entonces también el desarrollo o el crecimiento en grosor no va a ser el óptimo, ¿verdad? Entonces hay algunas condiciones que limitan el desarrollo o crecimiento en grosor, ¿verdad? Y de igual manera pasa con la altura. Si tenemos árboles suprimidos, es decir, que no reciben totalmente la energía solar para crecer y desarrollarse en grosor, entonces se van a desarrollar crecimiento, es decir, van a crecer, pero van a crecer sin desarrollar grosor, entonces van a estar sujetos a que cualquier viento, por muy leve que pueda ser, los doble, y entonces no tiene sentido. Y eso es lo que ocurre en las plantaciones forestales que ha autorizado el Instituto Nacional de Bosques y que no les desarrollan un programa de mantenimiento, ¿verdad? De prácticas silviculturales que permitan que se desarrolle tanto en altura como en crecimiento un árbol, ¿verdad? Entonces resulta que muchas de las plantaciones que se dieron con el programa de incentivos forestales que se conoció como PINFOR, pues no son aprovechables actualmente porque los árboles crecieron en altura, más no en grosor, y entonces esto pues no nos da madera de calidad, ¿verdad? Pero el DAP o el DAP es una medida que nosotros vamos a tomar y que, como vamos a ver más adelante, nos va a servir para los cálculos de aprovechamiento forestal. ¿Cuáles son los pasos para medir el diámetro a la altura del pecho? Ojo con esto, porque aquí vamos a encontrar algunas variantes. En primer lugar, tendremos que ubicar el árbol que vamos a medir, ¿verdad? Al fuste de este árbol lo vamos a limpiar, le vamos a quitar parásitas, le vamos a quitar lianas, ¿verdad? Es decir, vamos a limpiar el fuste, vamos a limpiar el tronco, particularmente a la altura que nos interesa medir, que es 1.30 metros. Luego, utilizando cualquiera de los 4 instrumentos que vimos anteriormente, ya sea la cinta métrica, la cinta diamétrica, la forcípula, ¿verdad? Entonces vamos a tomar los datos, si es perímetro o si es diámetro, en fin, dependiendo del instrumento que utilicemos. Y ese resultado lo vamos a anotar en un formulario que previamente hemos diseñado y que nos acompaña al momento de entrar al bosque a tomar o a realizar el levantamiento de información, ¿verdad?
Si por alguna circunstancia no podemos tomar el diámetro a 1.30 metros, entonces anotamos la circunstancia que nos obligó a eso, que pudo haber sido un fuste irregular o manifestaciones de alguna enfermedad, etcétera. Pero si eso sucede, es decir, si no podemos tomar el DAP a 1.30 metros del suelo, entonces anotamos el dato en función de hacia dónde nos hemos movido a tomarlo, pero explicamos o anotamos por qué lo hicimos. Van a haber diferentes casos y aquí se los presento en la imagen, es decir, no siempre vamos a entrar a una masa forestal y los árboles van a estar totalmente perpendiculares al suelo. Eso sería lo ideal. O eso es lo que podemos encontrar en una plantación hecha en un terreno con una pendiente inferior a 5% en el suelo, ¿no? Y entonces tenemos varios casos. En la imagen que nosotros estamos presentando ahorita, que estamos observando, pues vemos que la altura estándar, es decir, en la que todos los forestales e ingenieros en recursos naturales se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Es el 1.30 de altura. Se va a dejar una porción de 0.30 metros que se conoce como tocón, que es decir, va a ser el punto donde aplicaremos el corte. Pero podemos encontrar lo ideal, como aparece en la primera figura, el suelo totalmente plano, entonces el fuste del árbol va a estar perpendicular al suelo. Si tenemos pendientes, tenemos dos opciones, o el fuste está formando un ángulo de más de 90 grados, ¿verdad? O puede suceder que el fuste esté inclinado. Si ocurre el primer caso, o en ambos casos, lo que tenemos que buscar es que la colocación de la forcípula o del instrumento que estamos utilizando esté totalmente en línea perpendicular a los límites del fuste, ¿verdad? Que es el perpendicular, es decir, no, o si ustedes lo toman en otra forma, como el tercer caso, que esté paralelo al nivel del suelo. Luego vamos a encontrar que hayan bifurcaciones a diferente altura. Podemos encontrar árboles con raíces aéreas, ¿verdad? O fustes que tengan protuberancias, ¿verdad? Árboles totalmente inclinados o árboles que ya estén en el suelo. Pero este detalle lo vamos a encontrar aquí. Si el suelo está inclinado, la medición se tendrá que tomar desde el suelo en el lado superior, ¿verdad? Siempre refiriéndonos al árbol. Y si el tronco es vertical, a lo largo del tronco. En caso de que éste haya crecido de manera perpendicular al suelo. Recuerden que perpendicular significa formando ángulos de 90 grados. Aquí tenemos un caso de bifurcación, ¿verdad? Si el árbol está bifurcado y la bifurcación está por debajo del 1.30 metros, entonces vamos a tomar datos de ambos fustes, ¿verdad? En este caso que la bifurcación está por debajo del 1.30. ¿Qué puede suceder? Aquí tenemos un caso, posiblemente esta sea una caoba en bosque tropical, ¿verdad? No, por las características de la base del árbol, no podemos tomar la lectura a 1.30 metros, entonces tendremos que hacerlo un poco más arriba, pero esto lo tendremos que anotar, ¿verdad? Esto tenemos que decir, tenemos que colocar el nombre de la especie, que de cajón lo tenemos que hacer, tenemos que numerar o señalar el árbol, ¿verdad? Para saber que ya lo medimos, pero por las características irregulares en este caso, pues el diámetro se tendrá que tomar un poco más alto. Y en este caso que tenemos árboles con raíces aéreas, ¿verdad? Pues no vamos a poder tomar las medidas a 1.30 del suelo y entonces se tendrá que tomar a una altura diferente, ¿verdad? Pero siempre hay que anotar la observación. Aquí tenemos el caso, una especie posiblemente caoba con gambas, ¿verdad? Es decir, con una base del fuste de manera irregular, entonces el diámetro ya no es un diámetro a la altura del pecho, sino que es un diámetro con fines de cálculo de volumen, entonces lo tomamos un poco arriba, ¿verdad? Pero esto hay que considerarlo.
Y aquí tenemos el caso de un árbol inclinado, lo estamos tomando con forcípula, ¿verdad? Aquí sí hay chance de medir el 1.30. Y como ustedes ven, la forcípula no se está colocando totalmente horizontal, sino que se está colocando de manera perpendicular al fuste. Si el caso es que el árbol ya esté caído por alguna circunstancia, vientos, que en el caso de los bosques tropicales ocurre mucho, ¿verdad? Sobre todo por la zona, se desarrollan vientos con mucha velocidad, eso derraman los árboles o botan los árboles y entonces la medición la tendremos que hacer en el suelo, ¿verdad? Y aquí se dice que tomamos el dato a 1.30 después del collar o de la circunferencia de donde empiezan a brotar las raíces, ¿verdad? Eso se le llama collar. Tenemos una imagen también en donde ya hay un fuste en el suelo y aquí pues tenemos chance de tomar dos diámetros, ¿verdad? Un diámetro de la base y un diámetro a la longitud de la troza que nos pueda interesar. Si los fustes son irregulares, y solo permítanme, voy a verificar continuidad. Sí, aún estamos transmitiendo y grabando. Muy bien, entonces, si encontramos fustes irregulares, pues tendremos que tomar dos datos, ¿verdad? Y a estas lecturas les vamos a obtener un promedio. Mejor dicho, de estas lecturas vamos a obtener un promedio. ¿Verdad? Porque, como les digo, podemos encontrar fustes totalmente redondos si son plantaciones, pero en los bosques tropicales o latifoliados los fustes son irregulares, generalmente son irregulares, y entonces tomamos dos lecturas y de estas obtenemos un promedio. Pero veamos a ver qué nos cuentan sobre esto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Juan del Campo y esto es otro video más. El día de hoy, señores, vamos a enseñar a medir el diámetro de nuestro árbol. Este es un dato muy importante dentro de nuestro inventario forestal. Así es, hay que tener un inventario forestal a la hora de empezar a ofertar nuestros productos. ¿Qué más importante que poder conocer qué es lo que tenemos, tanto en diámetro, o sea, en grosor, como en altura? Para el día de hoy, simplemente vamos a necesitar un solo instrumento. Así es, una cinta métrica o en su defecto, una cinta diamétrica. Y ya vamos a explicar cuáles son las diferencias. Cuando nos referimos a una cinta métrica, nos referimos precisamente a una cinta como estas que tiene sus unidades de medida en centímetros. A eso denominamos una cinta métrica. Es precisamente y muy similar a la que usan los modistas para la preparación de sus vestidos cuando nos van a medir nuestra cintura o nuestras unidades corporales. El instrumento que vamos a usar entonces es una cinta métrica. Una cinta métrica que tiene sus unidades en centímetros y metros. Específicamente, pues esta nos va a servir para medir la circunferencia. Es una parte muy importante de toda medición de árbol. Como pueden observar, la cinta métrica que vamos a usar tiene unidades de medidas tanto en centímetro como en metros. Y esta parte es muy importante precisamente para poder medir la circunferencia de nuestro árbol. Circunferencia de nuestro árbol que nos va a servir para poder calcular el diámetro de nuestro árbol. Y ya vamos a explicar precisamente qué es el diámetro de un árbol. Sin embargo, en el mercado también existen cintas diamétricas. Precisamente las cintas diamétricas nos permiten medir directamente sobre nuestro árbol el diámetro de una vez. Como pueden ver acá, la cinta diamétrica tiene unas unidades totalmente distintas y específicamente nos menciona que es una cinta diamétrica. Por lo tanto, sus unidades ya van sobre 3.141516, que es pi. En el momento de medir el fuste o nuestro tallo o nuestro árbol, tenemos que tener claro un concepto muy importante. El primero es la circunferencia y el segundo es el diámetro. No antes de eso hay que tener algo muy en cuenta. Hay que tener que hay un estándar a nivel nacional para poder medir nuestro diámetro a la altura del pecho. Eso significa medir a uno.
Voy a interrumpir un momento para verificar conexión. Bueno, aún estamos grabando y transmitiendo. Continuamos, jóvenes. 30 metros, desde la base del árbol hasta el punto donde vamos a hacer la medición. Para el caso de este ejemplar, de este árbol que es un eucalipto, vamos a hacer la primer medida, en este caso para saber dónde quedan los 1,30. Vamos a tomar nuestra cinta métrica y vamos a medir desde la base hasta donde tenga 1,30. Finalmente ya hemos medido desde la base 1,30 metros el lugar preciso donde vamos a hacer la toma de la medición. Hay otras maneras precisamente de ahorrarnos el tiempo y de hacer esta medición de árbol en árbol. Si son muchos árboles, no necesariamente tenemos que medir árbol por árbol. Para eso simplemente podemos usar una rama muy sencilla como estas, que está cortada a los 1,30. Esto significa que tiene desde este momento hasta esta parte, tiene 1,30 metros también. Y esto nos va a facilitar precisamente el trabajo en campo. Simplemente tenemos que posicionar la rama acá y en el punto donde ya sabemos que es 1,30, vamos a hacer la medición de nuestra circunferencia si tenemos el metro. Ya saben que el metro es este mismo que utilizamos o que utilizan los modistas. Si no, también podemos usar directamente nuestra cinta diamétrica. Recuerden que tenemos dos herramientas: el metro, con el que vamos a medir la circunferencia, o nuestra cinta diamétrica, con la que podemos medir directamente el diámetro sobre el fuste del árbol. Llegó el momento de medir la circunferencia de nuestro árbol. Ya sabemos que tenemos entonces dos herramientas a la mano. Una muy económica, que podría ser simplemente una cinta métrica, la que usan los modistas, y otra un poco más especializada como la cinta diamétrica, que también se puede encontrar en el mercado desde los 10.000 pesos, aproximadamente $5. Esta que yo tengo en mis manos es básicamente una cinta diamétrica con estuche de pasta. También pueden vender simplemente la sola cinta diamétrica sin estuche. Es un poco más económica. En el caso del precio colombiano, tiene un costo alrededor de los 10.000, 15.000 pesos la pura cinta. Esta cinta diamétrica que ya viene con estuche básicamente tiene un costo de 30.000 pesos. Sin embargo, hay algunas cintas diamétricas que tienen costos superiores, cercanos a los 150.000, 200, hasta 300.000 pesos colombianos. Esto porque vienen metalizadas, son mucho más profesionales. Pero podemos usar, como se dan cuenta, desde una simple cinta métrica que usa un modista hasta una cinta diamétrica que es mucho más especializada. Vamos entonces a medir el diámetro de nuestro árbol. Para poder medir el diámetro de nuestro árbol, entonces tenemos que fijarnos que las unidades de medida de la cinta, primero que todo, estén en centímetros. O sea, esté usando la cinta por el lado que es. Porque la mayoría de cintas también tiene por el lado reverso la medición por pulgadas. Entonces también tienen que tener mucho cuidado. Vamos a recorrer la circunferencia de nuestro árbol y vamos a llegar al punto donde precisamente tiene. Ya sabemos entonces que nuestro árbol a los 1,30 mide 58 centímetros de circunferencia. Esto es muy importante. Este estándar de altura donde se toma la medición del árbol puede cambiar de país en país. Acá en la descripción de nuestro video vamos a dejar algunos estándares de medidas o de alturas de diámetro, altura al pecho. Si se dan cuenta ustedes, se le denomina diámetro, altura al pecho porque precisamente el 1,30 puede dar en el pecho. Sin embargo, sabemos que las alturas promedios de las personas en todos los países son diferentes y varían. Este diámetro, altura al pecho, precisamente se hace para poder medir con la mayor tranquilidad y mayor comodidad. Y este puede variar o cambiar de acuerdo al país. En la parte de abajo, en la descripción, vamos a dejar los diferentes diámetros, alturas de pecho para algunos de los países donde ya se conoce o está estandarizado. Este concepto de circunferencia es muy importante. Tenemos que tener en cuenta dos términos muy importantes. La circunferencia, que es la que hemos acabado de medir, o sea, lo que rodea el árbol, ¿sí? El área que rodea el árbol. Y el segundo término es el diámetro.
es básicamente la sección que cruza de un lado al otro lado. Si nos tomamos el tiempo para hacer la relación de circunferencia, que ya dijimos que tenía un aproximado de 58 centímetros, y hacemos el cálculo sobre 3.141516, que es pi, nos va a dar el diámetro. Lo que tenemos que hacer es nuestra circunferencia sobre 3.141516, que es pi, y eso nos va a dar aproximadamente 18.4 centímetros de diámetro directamente, que es la relación entre este punto hasta este punto. Sin embargo, ya habíamos mencionado que también podíamos usar la cinta diamétrica. Muy bien, ahora sí logré controlar esto. Continuamos. Esta cinta diamétrica nos va a ahorrar precisamente ese cálculo de 3.141516, que es pi. Con la cinta diamétrica podemos medir directamente sobre nuestro árbol el diámetro. Vamos a tomar entonces el mismo ejemplar para poder hacer la prueba. Vamos a cuadrar nuestra cinta diamétrica precisamente para poder medir directamente sobre nuestro árbol. Antes de irnos a usar la cinta diamétrica, es importante nuevamente saber cuál es el lado por donde nos va a arrojar los centímetros. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior están los centímetros y en la parte superior están las pulgadas. En este caso, debemos tener mucho cuidado a la hora de utilizar nuestra cinta diamétrica para hacer la medición. Vamos a hacer la medición entonces. Como pueden observar, una vez hemos hecho o realizado la medición directamente con la cinta diamétrica, ya no vamos a obtener la circunferencia, vamos a obtener directamente el diámetro a la altura del pecho de nuestro árbol. Entonces, como podemos observar, acá tenemos básicamente 18.4 centímetros. Eso significa que cualquiera de los dos métodos es factible. No es necesario tener dinero para hacer un inventario. Desde que sepamos conceptos tan básicos como el de circunferencia o el de diámetro, es muy importante y vamos a poder realizar nuestras mediciones nosotros mismos. No importa en el lugar que usted se encuentre, si se encuentra en la finca más lejana, en la montaña, en la parte superior de la montaña, en la parte inferior, cerca de la carretera, en una ciudad, en un poblado, va a poder realizar su medición usted mismo. Ahora que hemos explicado sobre cómo medir precisamente nuestro diámetro a la altura de pecho en un árbol, llegó la hora de también medir la altura. Sin embargo, esto lo vamos a hacer en un próximo video. Muy bien, entonces aquí pues hemos visto el procedimiento que se sigue para obtener la información que nos va a permitir encontrar un área, porque todo el proceso de medición del diámetro de la altura del pecho se hace con el objetivo de determinar el área. ¿Pero el área de quién? El área del círculo en donde nosotros tomamos el DAP, es decir, el área del círculo que se encuentra a 1.30 metros. A esa área se le conoce con el nombre de área basal. Y para eso es que necesitamos obtener el diámetro para poder determinar el área basal, que es uno de los elementos importantísimos en la toma de datos de un inventario forestal. Y el área basal no es más que el área que se encuentra en la base del cilindro, en la base de cualquier cilindro. En esta ocasión, cuando estamos hablando de árboles, entonces, y nosotros medimos a 1.30, es decir, que estamos asumiendo que la base del cilindro, es decir, la base del cilindro que forma el fuste, pues nos va a permitir determinar o hacer cálculos de la producción del bosque. Pero, ¿cómo obtenemos el área basal? Bueno, veamos primero que el área basal no es más que el área transversal, ¿sí? El área transversal que cubre el fuste o el tronco de un árbol. Y esto, pues como bien lo mencionábamos, se hace
o se tiene como referencia la altura del pecho. Ya nos explicaban que esto se hace por la facilidad de tomar el dato a esa altura. En este caso, en la imagen, en la esquina superior izquierda, vemos un fuste o el área tangencial de un fuste. Y como ustedes ven, no es totalmente redondo, no es circular. Eso significa que posiblemente este sea un dato de un bosque tropical, ¿verdad? Y entonces el DAP nos va a permitir encontrar el área que no es más que la aproximación de una sección transversal de un árbol, ¿verdad? Y esta determinación se hace partiendo de la ecuación del círculo. Por eso es que en este caso, si tuviéramos que medir un fuste con estas características, vamos a tomar dos medidas y de estas vamos a obtener el promedio, ¿sí? Para tener el diámetro de ese fuste a la altura del pecho, es decir, poder calcular el área basal a esa altura. ¿Cuál es la ecuación? Bueno, pues la ecuación nos dice que para poder encontrar el área basal debemos de encontrar una razón. Y la razón es el producto de pi por diámetro al cuadrado dividido dentro de 4. Y aquí es donde aparece la importancia de tomar los datos del diámetro, la altura del pecho con la mayor exactitud posible. ¿Y por qué con la mayor exactitud posible? Porque es una variable que nos va a determinar el volumen, no solo de un árbol, sino del total de la plantación. Y si lo estamos haciendo con el objeto de ordenar, pues tendrá que ser, nos tendrá que llevar a derivar el volumen total del bosque, ¿verdad? Entonces, esta ecuación nos va a permitir encontrar el área basal, que no es más que la razón del producto de pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Pero aquí, si lo podemos llamar así, hay un chivo. Y resulta que nosotros podemos encontrar un factor en esta ecuación. Y ese factor lo vamos a encontrar dividiendo 3.1416 entre 4. Y entonces este factor va a ser de 0.7854. Y entonces ya podremos encontrar el área basal utilizando ese factor. Veamos si lo podemos realizar aquí con fines prácticos. Voy a encerrarlo aquí para que se diferencie. Y entonces diríamos que el área basal va a ser igual a 0.78. A ver cuál es el otro dato. 0.7854. Y esto lo vamos a multiplicar por el diámetro, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por el diámetro. Elevado al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, esta ecuación que tenemos aquí es la misma ecuación vamos a ponerlo aquí para que se vea. ¿Sí? Esta es la misma ecuación. Y para que se mire bonita la presentación, pues vamos a ponerle alguna textura. Ok. Entonces, si nosotros queremos pues ahorrarnos tiempo en el cálculo, dividimos pi entre 4, que nos va a dar como resultado 0.7854, y esto lo multiplicamos por el diámetro al cuadrado y nos va a dar el área basal. En ambos casos les tendrá que dar el mismo resultado. ¿Sí? Es únicamente con fines de pues ahorrarnos tiempo en el cálculo. Aunque si lo estamos trabajando en una hoja electrónica, pues esto va a ser cuestión de segundos. Pero esta ecuación que tenemos aquí de área basal igual a pi por diámetro al cuadrado dividido 4 es equivalente
a encontrar el área basal multiplicando 0.7854 por diámetro al cuadrado. Si quisiéramos tener un dato aproximado, pues aproximamos este 0.7854 a 0.79 y nos dará un resultado aproximado. Sin embargo, es mejor trabajar con estos 4 decimales en el caso de que estemos utilizando la segunda ecuación. Y aquí tenemos pues unos datos de lo que es el árbol, ¿verdad? Tenemos la altura que nos señala el diámetro, la altura del pecho está en centímetros. Las raíces, hay una parte del tocón, ese tocón que es la línea imaginaria que trazamos a 0.30 metros del suelo, que nos va a servir para talar el árbol. Tenemos la altura del fuste comercial, es decir, la altura en donde se bifurca el árbol. Tenemos las ramas y tenemos las copas, ¿verdad? Pero el dato aquí que es relevante es el diámetro de la altura del pecho. Y entonces el área basal, repito, no es más que una aproximación de la sección transversal de un árbol que se deduce de la ecuación de un círculo. Aquí tenemos nuevamente la ecuación que les había presentado antes. El área basal está representada por la letra G y DAP pues representa el diámetro, ¿verdad? En este caso, la G mayúscula nos representa la sumatoria de todas las áreas basales del rodal o del bosque. Y finalmente, veamos lo siguiente. Para recordar un poco. Los bosques de Guatemala. Guatemala es un país de árboles, una tierra bendita y productiva que cuenta con una cobertura forestal dinámica. Así lo muestra el mapa sobre la cobertura forestal basado en la interpretación de imágenes satelitales donde se pueden ver los distintos tipos de bosques que hay en el país. El mapa de cobertura forestal logra detallar 16 tipos y 21 subtipos de bosques basados en criterios ecológicos y de especies. La cobertura forestal de Guatemala en el 2012 era de 3.711.366 hectáreas, lo que equivale al 34% del territorio nacional, según el mapa de cobertura forestal 2012, elaborado por el Instituto Nacional de Bosques INAB y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAF. En el 2016, según el sitio web del Sistema de Información Forestal de Guatemala, SIGUA, el país contaba con una cobertura forestal de 3.574.244 hectáreas cubiertas de bosque, un 33% del territorio nacional, lo que quiere decir que en 4 años se perdieron 137.122 hectáreas. Entre los tipos de bosques identificados y que destacan en el país están bosque de coníferas, formados por una o varias especies de pino, pinabete, ciprés, sabino o ahuehuete. La mayor cobertura y superficie de estos bosques se encuentra en los departamentos de Quiché y Huehuetenango. Bosque latifoliano se refiere a los arbustos considerados frondosos por sus hojas anchas y planas, importantes por su gran diversidad, una fuente para los ecosistemas, ya que son los bosques que capturan más carbono. La mayor superficie de estos bosques se encuentra en los departamentos de Tetén, Alta Verapaz e Izabal. Bosque mixto, constituido por coníferas y latifoliadas, destacan los pinos y encinos. La mayor superficie se encuentra en los departamentos de Huehuetenango y Quiché. Bosque seco, constituye un ecosistema muy importante por su rareza, endemismo y diversidad biológica. La mayor superficie se encuentra en Jutiapa, Zacapa, El Progreso y Baja Verapaz. Bosque secundario. Este posee vegetación que se desarrolló posterior a fenómenos naturales y actividades humanas. Manglares, establecidos en zonas costeras con una relación dinámica con el agua salobre, que están compuestos por la avicenia, manglar rojo, la concularia racemosa y mangle botoncillo. La deforestación es una actividad humana que destruye la superficie forestal, lo que favorece al cambio climático. Por eso, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales te invita a que cuides el ambiente. Muy bien. Si pudieron observar entonces, hay diferentes tipos de bosques, según lo que ya habíamos conversado en sesiones anteriores, y si tuvieron la agudeza de poder observar fustes, ahí se presentaron los diferentes tipos de fustes que señalábamos en nuestra exposición,
Y los árboles que presentan raíces aéreas, pues son los manglares, ¿verdad? Entonces, nos ha tocado también hacer inventarios forestales en manglares. Hace algunos años, en el año 1995-96, me tocó participar en la ejecución de un inventario forestal en Nicaragua, precisamente en la zona de manglares. ¿Va? Entonces, pues ahí también era bastante interesante, ¿verdad? El conocer, primero en realizar el trabajo, ¿verdad? Estar en una buena parte dentro del agua, que es donde se encuentran los manglares, pero hay que hacer inventarios en manglares y en cualquier tipo de bosque. Así que jóvenes, esta ha sido toda nuestra sesión de hoy, ¿verdad? Nos encontramos la próxima semana y les deseo muchos éxitos, ¿verdad? A partir de este momento, pues dejamos de transmitir, ¿verdad? Vamos a salirnos de la transmisión y nos encontraremos, repito, la próxima semana.